como también les explicaba la vez pasada, que lisis quiere decir degradación, ¿verdad? Que la glucosa se va a degradar y va a formar piruvato, y que este piruvato puede ir a la formación de dos compuestos como es acetil-CoA, el alimentador del ciclo de Krebs, y lactato, que también de la conversión de piruvato a lactato también se obtiene energía para la célula. Luego también este piruvato, por el proceso de gluconeogénesis, se puede sintetizar glucosa. Y la célula, este proceso lo lleva a cabo en momentos que necesitamos en momentos de ayuno, que no se ha realizado una ingesta de alimento, y entonces a partir del piruvato, la célula, por este proceso denominado gluconeogénesis, puede sintetizar glucosa. Entonces, la glucosa también en exceso, como les explicaba en las otras conferencias, por la vía de la glucogénesis puede sintetizar glucógeno, y así la célula almacena el glucógeno en forma de reserva energética. Entonces también cuando estamos en periodos de ayuno, la célula este glucógeno lo degrada, y por la vía de la glucogenólisis va a degradar al glucógeno para formar glucosa. Y entonces la importancia de la glucosa, porque a partir de ella se puede formar energía, y que luego la glucosa se puede almacenar en forma de reserva energética como glucógeno. Entonces ya tenemos los distintos metabolismos que se pueden llevar a cabo del metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Glucógeno por medio de glucogenólisis, que quiere decir que se degrada el glucógeno, forma glucosa. A partir de glucosa, por medio de la glucogénesis, ¿verdad? Va a sintetizar glucógeno para tenerlo como reserva. Y que la glucosa se puede metabolizar por la vía de la glucólisis para formar piruvato, acetil-CoA y dar energía para la célula, al igual que el lactato. Y este piruvato puede convertirse en glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Entonces ya tenemos los distintos metabolismos que se pueden llevar a cabo en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces acá en esta lámina vemos cómo, dónde es que se lleva a cabo la glucosa y cuál es su función, ¿verdad? El metabolismo de la glucosa se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Cuando se degrada la glucosa, me da la liberación de energía en forma de ATP. Esta glucólisis está presente en todas las células y involucra una serie de 10 reacciones bioquímicas. Entonces podemos ver en este esquema cómo cuando se degrada la glucosa, que es una molécula de 6 átomos de carbono, se va a ir degradando. En la primera fase forma una molécula de 3 átomos de carbono, y luego al final se convierte esa glucosa en piruvato. ¿Y qué es lo que se obtiene de la conversión de glucosa a piruvato? Se obtienen moléculas de ATP y se obtienen moléculas de NAD. Recuerden que las moléculas de NAD son equivalentes a ATP. Y en ese sentido, pues, es que la degradación de la glucosa para formar piruvato me va a dar la liberación de energía en forma de ATP, y también genera coenzimas reducidas, que estas también son equivalentes a ATP. Entonces ya tenemos de manera general en qué consiste la glucólisis, una degradación de la glucosa hasta piruvato, que para eso se necesita que se lleven a cabo 10 reacciones bioquímicas, que estas se realizan en el citoplasma de la célula, y que el objetivo final de la degradación de la glucosa es liberar moléculas de ATP, liberar moléculas de NAD reducido, que también son equivalentes de ATP. Entonces acá vemos que la glucólisis tiene dos fases importantes. La primera fase es una fase preparatoria, donde la glucosa se fosforila por la reacción con una molécula de ATP y se forma la glucosa 6-fosfato.
Y luego esta glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, se fosforila este compuesto y también se forma la fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato actúa una enzima para descomponerla y formar dos compuestos denominados triosa, es decir, dos compuestos de 3 carbono, como es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en la primera fase preparatoria hay un gasto de 2 moléculas de ATP. Luego, este gliceraldehído 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetona fosfato y esta dihidroxiacetona se convierte nuevamente en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces acá tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y que aquí lo que va a ocurrir es que se va a oxidar este gliceraldehído 3-fosfato para convertirse en piruvato. En esa oxidación de gliceraldehído 3-fosfato para convertirse en piruvato, pues ocurren varias reacciones bioquímicas. Y en ese sentido se liberan moléculas de NAD reducido, que son equivalentes a ATP, y se liberan moléculas de ATP. Entonces ahí es donde tenemos como la glucólisis, que es la conversión de glucosa a la formación de piruvato, me libera moléculas de ATP y libera moléculas de NAD reducido. En las siguientes láminas vamos a ir viendo paso por paso cómo es que van ocurriendo estas reacciones bioquímicas. Lo único que quiero que entiendan en este esquema, que la primera parte denominada fase preparatoria es cuando la glucosa es fosforilada por una molécula de ATP para formar glucosa 6-fosfato y luego esta va a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, para que la glucosa se convirtiera en gliceraldehído 3-fosfato hay un gasto de 2 moléculas de ATP. Y la fase siguiente, pues, es cuando el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar hasta convertirse en piruvato y en ese sentido se generan moléculas de ATP y se generan moléculas de NAD reducido que también son equivalentes a ATP. O sea, tenemos las dos fases que ocurren para que la glucosa pueda llegar hasta la formación de piruvato. Entonces acá vemos paso por paso qué es lo que ocurre en la glucólisis. Tenemos la glucosa, una molécula de 6 átomos de carbono, ¿verdad? Esta glucosa es fosforilada por una molécula de ATP. ¿Qué quiere decir que es fosforilada? El ATP, recuerden que es el adenosin trifosfato. Entonces, el ATP del ATP se libera un grupo fosfato y se ubica en el carbono 6 de la glucosa y por lo tanto aquí ya tengo la glucosa 6-fosfato. Para que ocurra esto, actúa la enzima hexoquinasa. Y entonces, al liberarse una molécula de fosfato del ATP, entonces se me forma el ADP, que ya solo tiene 2 grupos fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Como vemos en esta lámina, glucosa en el carbono 6 es donde se ubica el grupo fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Entonces aquí actúa la enzima glucosa fosfato isomerasa porque lo que se formó fue un isómero de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Si observamos la estructura de la fructosa, también es una molécula de 6 átomos de carbono. Entonces lo único es que se convirtió la glucosa en fructosa. Y el grupo fosfato va siempre en el carbono 6. Para eso actuó la enzima una isomerasa, para hacer la conversión del isómero de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Luego, esta fructosa 6-fosfato se fosforila por un grupo fosfato que se libera de la molécula de ATP y para ella actúa la enzima fosfofructoquinasa 1. ¿verdad? Y ahora se forma el compuesto fructosa 1,6-difosfato. Quiere decir que si en el carbono 6 de la fructosa tenemos un fosfato, el grupo fosfato que se libera del ATP se ubicó en el carbono 1 de la fructosa y por lo tanto ahora ya tengo dos grupos fosfato en la molécula de fructosa, uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 6. Esta fructosa 1,6-difosfato
por medio de la enzima fructosa bifosfato aldolasa, lo que va a hacer es descomponer esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato y formar dos moléculas pequeñas de 3 carbonos cada uno. Entonces tenemos que se forma la dihidroxiacetona-fosfato y se forma el gliceraldehído 3-fosfato. Estas son triosas porque solo tienen una molécula compuesta por 3 carbonos. Entonces, luego esta dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, aquí yo ya tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por acción de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa en presencia de magnesio, me forma el 1,3-difosfoglicerato. ¿Por qué forma 1,3-difosfoglicerato? Inicialmente tenía el gliceraldehído 3-fosfato, pero aquí se está agregando un grupo fosfato y este grupo fosfato se ubica en el carbono 1 del gliceraldehído y por lo tanto ahora tengo 1,3-difosfoglicerato, ¿verdad? Pero para que esto ocurriera, para que ocurriera una deshidrogenación, también aquí actuó el NAT para poder oxidar a la molécula, ¿verdad? El NAT lo que hizo es que él entra oxidado y sale reducido porque deshidrogena a la molécula de gliceraldehído y de esta manera obtenemos la primera molécula de NAT reducido que es equivalente a 3 ATP. Entonces, este 1,3-difosfoglicerato, ¿verdad? Se va a 1,3-difosfoglicerato, se libera un grupo fosfato de este compuesto y se adiciona al ADP. Entonces, el ADP más un grupo fosfato de 1,3-difosfoglicerato, entonces se forma la primera molécula de ATP. Para que esto ocurriera, actuó la enzima fosfoglicerato quinasa y también como cofactor el magnesio. Entonces, al liberarse un grupo fosfato del compuesto 1,3-difosfoglicerato, entonces ahora solo tengo 3 fosfogliceratos. El grupo fosfato que estaba en el carbono 1 del glicerato se adicionó al ADP y ya así tengo una molécula de ATP. Ahora entonces, este 3-fosfoglicerato, por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa, se formó el 2-fosfoglicerato. ¿Cuál fue la función de la enzima? Cambiar de posición el grupo fosfato que inicialmente estaba en el carbono 3, ahora aparece en el carbono 2. Por eso dice fosfoglicerato mutasa, porque hubo un cambio de posición del grupo fosfato. Inicialmente tenemos el grupo fosfato en el carbono 3, ahora lo tenemos en el carbono 2. Este 2-fosfoglicerato, por acción de la enzima enolasa, también tiene como cofactor al magnesio, forma el fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato, de aquí se libera el grupo fosfato y se adiciona a la molécula de ADP y de esta manera sintetizamos entonces el ATP. Y para ello necesitamos la enzima piruvato quinasa. Entonces, al liberar un grupo fosfato para el ADP, entonces me forma ahora la molécula de piruvato. ¿Y cuántas moléculas de piruvato se forman? 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? Porque aquí 2 moléculas de gliceraldehído, 2 fosfatos se van a venir. En cada uno de estos compuestos que se van formando son 2 moléculas. 2 moléculas del 1,3-difosfoglicerato, se forman 2 moléculas del 3-fosfoglicerato, 2 moléculas del 2-fosfoglicerato, 2 moléculas del fosfoenolpiruvato, por lo tanto voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Y entonces de esta manera es cómo ocurren 10 reacciones bioquímicas para degradar a la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, y se convierte en piruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Entonces esta es una vía catabólica porque vamos a formar una molécula más pequeña a partir de una molécula más grande. Y vemos cómo las enzimas van actuando. Y aquí podemos ver que en estas dos primeras reacciones hubo gasto de ATP, pero en las reacciones siguientes hubo liberación de ATP, como es en esta reacción,
Y en la reacción 10 también que tuvimos la liberación de ATP. Además, se liberó esta coenzima reducida, que también el NAD reducido, que es equivalente a 3 moléculas de ATP. Entonces, en esta vía de la glucólisis hay 3 reacciones que son irreversibles, es decir, que solamente van en un sentido de la reacción. La primera reacción irreversible es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. La otra reacción irreversible es la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Y la tercera reacción irreversible es de la fosfoenolpiruvato a piruvato. El resto son reacciones reversibles, por ejemplo, la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. De fructosa 6-fosfato puedo obtener nuevamente la glucosa 6-fosfato. ¿Verdad? De la fructosa 1,6-difosfato puedo obtener las triosas como la dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de estas triosas puedo formar nuevamente la fructosa 1,6-difosfato. Del gliceraldehído 3-fosfato se forma el 1,3-difosfoglicerato y de este mismo se puede formar la molécula inicial como el gliceraldehído 3-fosfato. Y así estas otras reacciones del 1,3-difosfoglicerato forma el 3-fosfoglicerato y del 3-fosfoglicerato puedo obtener nuevamente el 1,3-difosfoglicerato. Lo mismo ocurre que el 3-fosfoglicerato forma el 2-fosfoglicerato y a partir del 2-fosfoglicerato puedo obtener el 3-fosfoglicerato. Lo mismo ocurre con el 2-fosfoglicerato, forma el fosfoenolpiruvato y de este fosfoenolpiruvato puedo obtener el 2-fosfoglicerato. Entonces, quiere decir que la célula tiene 3 reacciones que son 3 enzimas que son reguladas. La enzima exoquinasa es regulada, la fosfofructoquinasa 1 es una enzima que es regulada y la piruvatoquinasa es otra enzima que es regulada. Entonces, esos son los 3 puntos en que la célula utiliza para regular las vías de la glucólisis, ¿verdad? Y esto va a depender de las necesidades de la célula. Y ya vamos a ver cómo es inhibida o cómo es activada, cómo son inhibidas o activadas estas enzimas para que puedan llevar a cabo el metabolismo de la glucólisis. Entonces decimos que la glucólisis es un paso de 10 reacciones bioquímicas. En cada una de estas reacciones va una enzima que hace su función, ¿verdad? Como les explicaba hace rato, esta es una enzima isomerasa porque va a convertir en un isómero, una molécula en su isómero. Luego tenemos deshidrogenasa porque va a ocurrir una deshidrogenación, liberación de hidrógeno, ¿verdad? Una mutasa porque va a cambiar de posición un grupo de una molécula a otro lugar de la molécula, ¿verdad? Y de esa manera es como van actuando las enzimas de acuerdo a la función o al compuesto que se requiere que se forme, ¿verdad? Entonces ya tenemos un proceso de 10 reacciones bioquímicas para que se lleve a cabo la conversión de glucosa en piruvato. Entonces aquí vemos las reacciones por separadas. Entonces vemos la glucosa, la molécula de glucosa, se va a fosforilar porque la molécula de ATP le dona un grupo fosfato a la glucosa y se fosforila en el carbono 6. Y de esa manera obtenemos la glucosa 6-fosfato. Y el ATP, al perder un grupo fosfato, ahora se formó el ADP. Y para eso actuó la enzima exoquinasa y teniendo como cofactor al magnesio. Y entonces vemos cómo tenemos la molécula de glucosa y ya acá está con el grupo fosfato. La segunda reacción, ¿verdad? Es que la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Ocurre una isomerización, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? La estructura de la glucosa se convirtió en fructosa, pero el grupo fosfato siempre va en el carbono 6 de ambas estructuras.
Y aquí en esta parte lo que podemos observar nada más es cómo la glucosa, la estructura de forma abierta de la glucosa, cómo forma la estructura cíclica de la glucosa y cómo la fructosa también forma abierta o forma lineal y cómo es la estructura de la glucosa, de la fructosa en forma cíclica. Entonces esta es la segunda reacción de la glucólisis donde se da la formación de un isómero a partir de la glucosa 6-fosfato, obtener la fructosa 6-fosfato. La tercera reacción es cuando la fructosa 6-fosfato, el ATP, libera un grupo fosfato. El grupo fosfato liberado del ATP se ubica en el carbono 1 de la fructosa y es como tenemos en este producto. Ahora tenemos la fructosa con un grupo fosfato en el carbono 1 y con un grupo fosfato en el carbono 6, que es el que tenía inicialmente. Entonces acá la molécula de ATP, al perder un grupo fosfato, ahora se convierte en ADP. Si ustedes observan la molécula de la glucosa 6-fosfato, el grupo OH, el hidrógeno del grupo H, en esta parte del carbono 1 se ubicó el grupo fosfato, es decir, se sustituyó el grupo OH por el grupo fosfato que le está donando o que le está dando la molécula de ATP. Entonces ya tenemos que hubo consumo de una molécula de ATP, ¿verdad? La cuarta reacción es que la fructosa 1,6-difosfato, la fructosa, un grupo fosfato en el carbono 1, un grupo fosfato en el carbono 6, actúa la enzima aldolasa y entonces esta molécula de 6 carbonos ahora se convierte en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, como es la dihidroxiacetona fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces acá, como hace rato les explicaba, la dihidroxiacetona fosfato también se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces esta es la ruptura de la fructosa para formar las triosas fosfatadas. Y bueno, acá tenemos cómo ocurre esa interconversión de la fructosa 1,6-bifosfato que se convierte en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato y que luego esta dihidroxiacetona también se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y esta sería pues la reacción número 5, que es la conversión, ¿verdad?, de la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Y luego vamos a la reacción número 6, que en esta reacción número 6 es la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato. Tenemos la molécula de gliceraldehído 3-fosfato más fósforo inorgánico, ¿verdad? Y entonces este grupo fosfato del fósforo que viene como fósforo inorgánico, que se denomina como fósforo inorgánico, ¿verdad?, se ubica en el carbono 1 del gliceraldehído. Y entonces de esta manera, ¿qué es lo que ocurrió? Este NAT que estaba oxidado, ¿verdad?, al oxidar al gliceraldehído 3-fosfato, sacó este hidrógeno del grupo aldehído más este hidrógeno del grupo fosfato y entonces ahora el NAT aparece reducido con ganancia de 2 hidrógenos. Y el grupo fosfato se ubicó en el lugar donde estaba el hidrógeno y entonces ya tenemos que ahora tenemos dos grupos fosfato en esta molécula, un grupo fosfato en el carbono 1 y un grupo fosfato en el carbono 3, que este grupo ya estaba inicialmente, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, ya tenemos que se libera esta molécula de NAT reducido, que son equivalentes a ATP, y esta sería la reacción número 6. Y la reacción número 7 es cuando el 1,3-difosfoglicerato, ¿verdad?, reacciona con el ADP en presencia de la enzima fosfoglicerato quinasa, teniendo como cofactor al magnesio, y este grupo fosfato del 1,3-difosfoglicerato se libera y entonces ahora lo gana el ADP.
y por lo tanto ahora se forma la primera molécula de ATP. Y el 3-fosfoglicerato, porque inicialmente teníamos dos grupos fosfato en el glicerato, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 3, pero este del carbono 1, al adicionarse al ADP y formar la molécula de ATP, entonces ahora me quedó solo un grupo fosfato en el carbono 3 del glicerato. Entonces, esta es una reacción exergónica, ¿por qué? Porque hay liberación de energía en forma de ATP. Y esta sería la reacción número 7, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que es la transferencia del grupo fosforilo al ADP, que es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Y entonces así, de esta manera, tenemos cómo se va a generar, como son dos moléculas de 1,3-difosfoglicerato, vamos a tener dos moléculas del 3-fosfoglicerato y por lo tanto vamos a tener la liberación de dos moléculas de ATP. La reacción número 8 es donde el 3-fosfoglicerato, por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa, que tiene como cofactor al magnesio, lo único que ocurre aquí que inicialmente el grupo fosfato estaba en el carbono 3, ahora aparece el grupo fosfato en el carbono 2 y ocurrió una isomerización, ¿verdad? Lo único que se obtiene la misma molécula, solo que la posición del grupo fosfato acá está en el carbono 3 y en este compuesto está en el carbono 2. Entonces ya tenemos cómo ocurre la reacción número 8. Y luego pasamos a la reacción número 9, que es donde se da una deshidratación del fosfonolpiruvato. Entonces tenemos el 2-fosfoglicerato, este se deshidrata, un OH de este carbono, un hidrógeno de este carbono, y luego pues se forma el fosfoenolpiruvato. ¿Ya? Quiere decir que se deshidrató el 2-fosfoglicerato para convertirse en una molécula de fosfoenolpiruvato. Entonces acá ya tenemos cómo ocurrió la formación del fosfoenolpiruvato. En la siguiente reacción tenemos que las dos moléculas de fosfoenolpiruvato, ¿verdad? Estas pierden, cada una de ellas pierden el grupo fosfato y se adiciona al ADP. Por lo tanto, al adicionarse al ADP vamos a tener la formación de la molécula de ATP, ¿verdad? Y la molécula de piruvato. Para que esto ocurriera, actuó la enzima piruvato quinasa. Entonces, aquí es la segunda reacción de formación de ATP. Y estas reacciones donde nosotros tenemos la formación de ATP es lo que se denomina fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir del sustrato, un grupo fosfato fue adicionado al ADP para obtener la molécula de ATP. Entonces es una fosforilación a nivel de sustrato, porque estoy obteniendo el grupo fosfato de un sustrato para que sea adicionado al ADP y formar la molécula de ATP, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la reacción, es la segunda reacción de producción de ATP y que ocurre como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuál fue la primera? Ya vimos acá, es la primera producción de ATP, que también es fosforilación a nivel de sustrato, porque del sustrato se liberó el grupo fosfato y se adicionó a la molécula de ADP para formar ATP. Entonces, ya tenemos qué es lo que ocurre en estas reacciones y esta sería la reacción número 10, la conversión de la glucosa hasta piruvato, ¿verdad? Entonces acá vemos en el gráfico, vemos cómo en las dos primeras reacciones, en estas dos reacciones ocurre gasto de ATP. Pero cuando se oxida el gliceraldehído 3-fosfato, se van a liberar moléculas de ATP, que son fosforilación a nivel de sustrato, sería la reacción 7 y la reacción 10, ¿verdad? Y también tenemos la liberación de moléculas reducidas, como es el NAD,
que este también es equivalente a ATP. Y en esta lámina tenemos el esquema reducido de todas las reacciones que se han venido explicando. Entonces la glucosa, ¿verdad? Se fosforila, que una molécula de ATP libera un grupo fosfato para adicionarlo en el carbono 6 de la glucosa y sale ADP. Aquí ya tenemos un gasto de UATP. Luego, cuando la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato de la enzima, ¿verdad? Isomerasa. Y para que se convierta la fructosa 6-fosfato, también hubo un gasto de ATP, de una molécula de ATP, porque del ATP se liberó un grupo fosfato para adicionarlo en el carbono 1 de la fructosa, y así de esta manera obtener la fructosa 1,6-difosfato y se forma el ADP. Entonces, en estas moléculas tengo un gasto de 2 moléculas en estas reacciones tiene un gasto de 2 moléculas de ATP. Luego vemos cómo el gliceraldehído 3-fosfato, que se forma de la ruptura de la fructosa 1,6-difosfato, así como la dihidroxiacetona fosfato, que esta dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído de fosfato. Entonces, se oxida por acción del NAD, ¿verdad? De NAD al oxidar al fosfoglicerato, ¿verdad? Deshidrogena y se forma el NAD reducido. Y de esta manera, entonces, también entra fósforo inorgánico y se forma el 1,3-difosfoglicerato. Este NAD reducido es equivalente a 3 ATP, pero tenemos 2 moléculas de NAD las que se liberan, y entonces acá tenemos 2 moléculas de NAD cada una, que equivale a 3 ATP, entonces aquí tenemos un total de 6 ATP. Luego tenemos la siguiente reacción, que el 1,3-difosfoglicerato, ¿verdad? Actúa la molécula de ADP más un fósforo inorgánico que sacamos del 1,3-difosfoglicerato, se libera 2 moléculas de ATP para formar el ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato. Luego 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, se deshidrata la molécula, forma el fosfoenol piruvato. De este fosfoenol piruvato se libera el grupo fosfato, se adiciona al ADP y se libera otra molécula de ATP y el piruvato o ácido pirúvico. Y entonces acá tenemos 2 moléculas de ATP que se liberan. Entonces, si sumamos todas las moléculas de ATP que se van obteniendo en estas reacciones, acá tenemos por 2 moléculas de NAD 6 ATP, 2 moléculas de ATP que se liberan aquí, como les dije hace rato, que desde que se oxida el gliceraldehído fosfato, son 2 moléculas de gliceraldehído fosfato las que se van a oxidar, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, todo lo que vamos a ir formando aquí van a ser 2 moléculas, y entonces acá tenemos 2 moléculas de NAD que se liberan, me rinde 6 ATP, 2 moléculas de ATP que se liberan aquí, más 2 moléculas acá. Si sumamos todo esto me da 6 más 2, 8, más 2, 10 ATP. Pero tenemos que restar el gasto. Entonces, los 10 ATP menos estos 2 gastos de ATP que se hicieron, entonces me rinde 8 ATP. La conversión de glucosa hasta piruvato me rinde un total de 8 moléculas de ATP. ¿Entienden, muchachos? Muchachos, ¿se entiende? Ahí vamos, doctora, todo es aprenderse de la enzima y todo. Exactamente. La situación aquí, lo complicado, se podría decir, es aprenderse esos nombres de las enzimas, ¿ya? Pero luego ir entendiendo cómo al final de este metabolismo de la glucólisis, que al final lo que la célula requiere es la obtención de ATP, de esta serie de reacciones bioquímicas que van ocurriendo, ¿verdad?
Entonces ya tenemos el rendimiento energético de la glucosa hasta piruvato o ácido pirúvico es un total de 8 ATP, porque tenemos que sumar todos los ATP que se formaron en esta oxidación del gliceraldehído fosfato, pero tenemos que restarle lo que se gastó en las primeras reacciones de la fase de preparación, ¿verdad? Y entonces ya tenemos cuántos ATP se obtiene a partir de la degradación de glucosa hasta piruvato. Entonces, en este gráfico están indicadas las enzimas que son reguladas. La célula regula a estas enzimas con el objetivo de que no se dé una serie de reacciones bioquímicas si no las necesita. Entonces vemos cómo la exoquinasa es inhibida, ¿verdad? Si ya tenemos suficiente concentración de glucosa 6-fosfato, entonces este sustrato, la glucosa 6-fosfato, inhibe a la enzima para que no siga degradando más glucosa, ¿verdad? Luego, la siguiente enzima que es regulada es la fosfofructoquinasa 1. ¿Por quién es inhibida esta enzima? ¿Verdad? Por el ATP. Es decir, si hay suficiente ATP, la célula ya detecta que hay suficiente ATP y entonces inhibe a la enzima para que no siga produciendo, que no se lleve a cabo la glucólisis y no se produzca más ATP porque ya tiene suficiente. También quien la inhibe es el citrato, porque el citrato en el ciclo de Krebs se convierte a ácido graso y que también el ácido graso me va a llevar a la formación de ATP, ¿verdad? Entonces, ¿quién activa a la fosfofructoquinasa? ¿Quién la activa? La molécula de ADP, porque ya no hay suficiente ATP formado. La molécula de AMP también, porque eso significa que ya no hay suficiente ATP formado. Y esta enzima, como es la fructosa 2,6-bifosfato. Y la tercera enzima que es regulada es la piruvatoquinasa. ¿Quién la inhibe a la piruvatoquinasa? El ATP, ¿verdad? Hay suficiente cantidad de ATP, entonces se inhibe a la enzima. ¿Para qué? ¿Para qué la inhibe? Para que no siga convirtiendo más fosfonolpiruvato en piruvato. Y también otro compuesto que inhibe la piruvatoquinasa es la acetil-CoA, porque si hay suficiente cantidad de acetil-CoA, no necesitamos que se convierta más piruvato en acetil-CoA para que vaya al ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, ¿y quién activa a la piruvatoquinasa? Entonces, ¿quién la activa? La fructosa 2,6 bifosfato activa también a la piruvatoquinasa. Entonces son 3 enzimas reguladoras de la glucólisis. La célula regula esas enzimas para que no las activa, para si necesita que se produzca más ATP. Y las inhibe para que ya no se siga produciendo más porque ya tiene suficiente. Aquí podemos ver cómo a esta enzima, la fosfofructoquinasa 1, la inhibe el ATP porque ya tenemos suficiente cantidad de ATP. La piruvatoquinasa también la inhibe el ATP, la inhibe acetil-CoA porque la acetil-CoA cuando se oxida en el ciclo de Krebs me genera más ATP. Entonces, si hay suficiente ATP, entonces ya no permite, ¿verdad?, que se convierta más piruvato en acetil-CoA, porque ya tenemos suficiente ATP formado, suficiente ATP, acetil-CoA también. Entonces son los 3 puntos de regulación de la glucólisis. Estas enzimas son reguladas para que inhibir el proceso y que ya no se siga formando cuando ya tenemos suficiente ATP almacenado, ¿verdad? Que es la energía, que es de la forma en que se almacena la energía. Y pues acá tenemos prácticamente lo mismo de la explicación de la lámina anterior,
Y si se fijan, las enzimas que están reguladas son enzimas que están presentes en reacciones irreversibles, ¿verdad? Son, como vimos en la lámina anterior, que dijimos que hay 3 enzimas, acá se las voy a que la observen, que son 3 enzimas reguladoras, la enzima exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que son donde ocurren las reacciones irreversibles. Entonces, esas son las enzimas reguladoras, las enzimas que están en las reacciones irreversibles. Bueno, entonces también la regulación se da en dependencia del lugar donde se encuentren las enzimas. Por ejemplo, en el músculo, la glucosa, al convertirse en glucosa 6-fosfato por acción de la enzima exoquinasa, ¿verdad? Vemos como su Km, que indica afinidad, ¿verdad? Del sustrato con la enzima, tiene un Km bajo, ¿verdad? Y esto quiere decir que hay alta afinidad, ¿verdad? De la enzima por la glucosa. ¿Para qué? Para que la reacción ocurra rápidamente, porque necesitamos que se produzca energía para el trabajo muscular. Entonces, ¿quién inhibe a esta enzima? Como dije hace rato, la glucosa 6-fosfato. Si ya tenemos suficiente cantidad de glucosa 6-fosfato, entonces inhibe la enzima para que no se siga convirtiendo más glucosa 6-fosfato. Entonces, en el caso de la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato en el hígado, actúa la enzima glucoquinasa, ¿verdad? Esta reacción es de baja afinidad. ¿Por qué? Porque tiene un Km alto, ¿verdad? Este Km alto quiere decir que la reacción se va a llevar a cabo, pero más lento, porque hay poca afinidad del sustrato con la enzima, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser, que debe ocurrir o que haya una baja afinidad de la enzima por el sustrato? Porque lo que queremos acá en el hígado es mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, entonces se degrada el glucógeno para formar glucosa, y que esta glucosa, por el metabolismo de la glucólisis, va a dar energía, pero lo que importa acá es mantener los niveles de glucosa en sangre en caso de que haya hipoglicemia. En cambio, en el músculo se necesita que se esté liberando energía constantemente por el trabajo muscular, ¿verdad? Entonces vemos acá en esta grafiquita cómo la reacción de la exoquinasa ocurre rápidamente, y la reacción donde participa la glucoquinasa, que es en el hígado, ocurre más lentamente. Entonces vemos que otros carbohidratos ingresan a la vía de la glucólisis. Entonces vemos que de la dieta tenemos la ¿verdad? Maltosa y sacarosa, que son los disacáridos que están presentes, la lactosa en la leche, pues la maltosa pues en la cebada, la sacarosa de la fruta. Entonces, cuando la lactosa, por la ingesta de la dieta, se degrada en galactosa y se degrada en glucosa. Entonces, estos productos de la hidrólisis de la lactosa o de la degradación de la lactosa, ¿verdad? Van hacia el hígado para convertirse en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato, ¿de dónde se forma? De la degradación del glucógeno. Por eso dice hidrato de carbono intracelular, porque la célula almacena la glucosa en forma de glucógeno para utilizarlo en el momento que lo necesite. Entonces, se obtiene de los carbohidratos intracelulares que están almacenados como reserva energética, se degrada y me va a generar al final glucosa 6-fosfato, para que por la vía de la glucólisis me vaya a la conversión de piruvato. Entonces la maltosa, que genera 2 unidades de glucosa, pues esta glucosa van a formar la glucosa, van a aportar
para la formación de la glucosa 6-fosfato y que siga la vía de la glucólisis hasta piruvato. De la sacarosa que se obtiene una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. La fructosa puede formar fructosa 1-fosfato y puede ir a formar la fructosa 6-fosfato en la vía de la glucólisis, ¿verdad? Y en esta vía, pues formar la dihidroxiacetona fosfato. Y de las grasas, cuando se degrada, el triacilglicérido forma glicerol más ácido graso. Este glicerol forma gliceraldehído 3-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetona fosfato. Y luego esto sigue la vía para formar gliceraldehído 3-fosfato y formar piruvato. Entonces, estos hidratos de carbono intracelulares es porque del glucógeno almacenado en el hígado y el glucógeno almacenado en el músculo, también ellos se van a degradar para luego formar glucosa y por la vía de la glucólisis generar piruvato. Que este piruvato luego se vaya a convertir en acetil-CoA o en lactato. Entonces vemos cómo podemos obtener que vaya a la vía de la glucólisis carbohidratos que vienen de la dieta, de carbohidratos intracelulares y del metabolismo de las grasas, ¿verdad? Todo ello van a ir a aportar glucosa que al final, o aportar compuestos que al final van a ir a la vía de la glucólisis hasta la formación de piruvato y que luego este piruvato se convierte en las otras dos moléculas, como es acetil-CoA y como es lactato. Entonces ya tenemos la entrada de otros azúcares en la oxidación de la molécula de glucosa. Entonces, el piruvato, ¿cuáles son los destinos? El piruvato puede formar acetil-CoA, que esta acetil-CoA va al ciclo de Krebs y que esto al final se va a ir a la formación de ATP, formación de dióxido de carbono más agua. Esta es la oxidación aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. Pero este piruvato también se puede convertir en lactato y se puede convertir en acetaldehído y que este acetaldehído pueda formar etanol. Estas dos vías del piruvato es fermentación anaeróbica, es decir, que no necesitan de oxígeno. Entonces ya tenemos los destinos del piruvato, ¿verdad? Cómo va al ciclo de Krebs y cómo va a formar compuestos que también van a liberar energía. Entonces acá vemos la glucosa, por vía de la glucólisis, forma piruvato, por fermentación puedo obtener etanol y puedo obtener lactato. Y por oxidación, en presencia de oxígeno, va a obtener dióxido de carbono más agua y ATP. Luego, este lactato, que se obtiene en condiciones anaeróbicas, desde las células musculares va a ir hasta el hígado y se vuelve a convertir en glucosa. O sea que la célula utiliza los compuestos de tal manera que son convertidos. En este caso, el lactato se puede convertir nuevamente en glucosa en el hígado para que luego, por la vía de la glucólisis, me vuelva a formar ATP, ¿verdad? Entonces ya tenemos cómo es que el piruvato sigue distintas rutas, ¿verdad? En ausencia de oxígeno, que sería esta fermentación de piruvato a etanol y de piruvato a lactato, y en presencia de oxígeno es cuando el piruvato se convierte en dióxido de carbono, agua y ATP. Entonces vemos quiénes realizan la fermentación, que es la glucólisis anaeróbica, que es la reducción del piruvato para formar lactato. ¿Quiénes lo realizan? El músculo en el ejercicio. Una persona que está haciendo mucho ejercicio está produciendo, por la glucólisis anaeróbica, está produciendo lactato, ¿verdad? Como hace rato les expliqué, este lactato después desde el músculo es transportado hasta el hígado para que luego
este lactato se convierte en glucosa y vaya otra vez a la vía de la glucólisis aeróbica o anaeróbica. Además del músculo en el ejercicio, que los microorganismos también realizan la fermentación láctica, es decir, la bacteria realiza este tipo de metabolismo en condiciones anaeróbicas o fermentación láctica. Los eritrocitos, como los eritrocitos carecen de mitocondria, recuerden que cuando vimos la conferencia pasada, en la mitocondria es donde se da la mayor producción de ATP, ¿verdad? Que es en condiciones aeróbicas. Entonces, los eritrocitos maduros carecen de mitocondria. Por lo tanto, obtienen su energía por la vía de la fermentación, es decir, la vía de la glucólisis anaeróbica. ¿Quién realiza la fermentación alcohólica, que es la reducción del piruvato a etanol? La realizan los microorganismos, ¿verdad? Entonces tenemos las dos vías de que el piruvato se pueda formar por fermentación, lactato y etanol. Y ya explicamos que quienes realizan este tipo de glucólisis por fermentación o glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Y luego, pues, hace rato explicábamos uno de los destinos del piruvato es cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA. La vez pasada, en la conferencia pasada, explicábamos que para que el piruvato se convierta en acetil-CoA, actúa un complejo de multienzimático, son tres reacciones bioquímicas, donde participan tres enzimas, ¿verdad? Y cada una, pues, es necesaria para que se pueda convertir por completo el piruvato en acetil-CoA, ¿verdad? Este piruvato se forma en el citosol. Recuerden que la glucosa para convertirse a piruvato ocurre en el citosol de la célula, y luego este piruvato es transportado hacia la mitocondria para que en la mitocondria se convierta en acetil-CoA, ¿verdad? Entonces ya vemos que cómo se da la conversión de piruvato a distintas moléculas, como es acetil-CoA, y por fermentación formar alcohol y ácido láctico. Entonces, pues esto también lo vimos en la clase pasada, como el piruvato necesita de cofactores, necesita de coenzimas, que necesita de tres enzimas para poder convertirse el piruvato en acetil-CoA, ¿verdad? Este acetil-CoA también es un enlace de tioéster que también libera energía, ¿verdad? Entonces, la importancia de la oxidación del piruvato también es que necesita de la vitamina B1 que es el precursor del pirofosfato de tiamina, ¿verdad? Que si hay deficiencia de esta vitamina, pues no se va a llevar a cabo la conversión de piruvato en acetil-CoA y pues me va a llevar a consecuencias como es que alteraciones neurológicas, parálisis, atrofia muscular, paro cardíaco, ¿verdad? Por la deficiencia de esta vitamina, que es precursora del pirofosfato de tiamina, que es un cofactor importante para convertir el piruvato en acetil-CoA, ¿verdad? Y entonces vemos acá en esta lámina como la enzima piruvato deshidrogenasa, para poder convertir el piruvato en acetil-CoA, es regulada por las cantidades de ATP y ADP, al igual también es regulada por las cantidades de NAD y de NAD reducido. Es decir, si ya tenemos suficiente NAD reducido, que es equivalente a ATP, entonces altas cantidades de NAD reducido van a inhibir a la enzima piruvato deshidrogenasa para que no se siga convirtiendo piruvato en acetil-CoA. También cantidades altas de ATP van a inhibir a la enzima para que ya no se siga convirtiendo piruvato en acetil-CoA, ¿verdad? Porque esta acetil-CoA, al final, en el ciclo de Krebs, se convierte en ATP. También esta acetil-CoA puede
¿Qué otros compuestos me generan acetil-CoA? Además de la glucólisis, los lípidos, las proteínas también, ¿verdad? Y esta acetil-CoA, además de generar ATP, en el ciclo de Krebs, liberar ATP también puede llevar a la conversión de grasas, ¿no? Entonces, altas concentraciones de ATP van a inhibir a la enzima piruvato deshidrogenasa para que no siga convirtiendo más piruvato en acetil-CoA. Altas concentraciones de NAD reducido también van a inhibir a la enzima para que no siga convirtiendo más piruvato en acetil-CoA. Y pasamos al balance energético de la glucólisis en vía aeróbica, ¿verdad? Entonces vemos cómo la glucosa, para formar dos moléculas de piruvato, genera 2 NAD, que esto lo explicamos en las láminas anteriores, 2 NAD, y que cada molécula de NAD me libera 6 ATP. Luego de la glucosa a 2 piruvatos se liberan también moléculas de ATP. Y la conversión de piruvato a acetil-CoA, como son 2 moléculas piruvato, 2 acetil-CoA, me generan 2 NAD. Y aquí tengo 6 ATP. Cuando la acetil-CoA se oxida en el ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA se obtienen 12 ATP, lo vimos en la conferencia pasada. ¿De dónde salen estos 12 ATP? Pues vimos cómo se generaban 6 moléculas de NAD, ¿verdad? Si estamos hablando que son 2 acetil-CoA que entran, ¿verdad? Entonces, por cada molécula de acetil-CoA genera moléculas de NAD que son equivalentes a ATP, ¿verdad? Entonces, si vemos que son 2 moléculas de acetil-CoA, entonces vamos a tener que 12 ATP que se obtienen por cada ciclo de Krebs, por 2 moléculas de acetil-CoA, vamos a tener un total de 24 ATP en el ciclo de Krebs. Y entonces, si nosotros sumamos todos los ATP, ¿verdad? Aquí vamos a tener 6 y 2, 8 ATP, más 6 me va a dar 24, ¿verdad? Más 24 ATP que se obtiene en el ciclo de Krebs, tenemos un total de 38 ATP. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa, cuando se oxida por la vía de la glucólisis aeróbica es cuando la glucosa se convierte en acetil-CoA, esta acetil-CoA va a oxidarse en el ciclo de Krebs y que luego en el ciclo de Krebs se producen estas coenzimas reducidas que van al transporte de electrones en la cadena respiratoria y que estas coenzimas reducidas le transportan sus electrones al oxígeno, ¿verdad? Y entonces quiere decir que ocurrió una oxidación de estas moléculas reducidas. Entonces tenemos glucólisis anaeróbica porque se necesita de oxígeno. A ver, por favor. A ver. Micrófono, por favor. Desactiven el micrófono, por favor. A ver. Habla. Lleve ese micrófono activado, por favor. Son las paredes. A ver, desactive, por favor. Hemos heroico, no de 321. A ver, por favor, que desactive el micrófono. Ahora sí. Bueno, entonces les decía que la glucólisis por vía aeróbica me rinde un total de 38 ATP. Y que también les explicaba que para que se lleve a cabo la glucólisis por la vía aeróbica, la glucosa tiene que convertirse en acetil-CoA, que esta acetil-CoA es el alimentador del ciclo de Krebs, y que luego del ciclo de Krebs se generan estas coenzimas reducidas, que son las que van a transportar los electrones en la cadena respiratoria, y quien acepta estos electrones, el oxígeno molecular. Y entonces significa que el oxígeno
oxida a estas, acepta los electrones que van a liberar estas moléculas reducidas y ellas se oxidan nuevamente, y de esta manera, pues, en condiciones aeróbicas tenemos un total de 38 ATP. Y acá Doctora, vemos, ¿sí? tengo una consulta. 38 ATP de una molécula de glucosa. De una molécula de glucosa. Tengo entendido de que de una molécula de glucosa forma 2 ciclos de Krebs, entonces va a ser tipo, ¿cuánto? 19 en uno y 19 el otro, ¿es así? Sí, si nosotros sacamos, pero recuerden que siempre una molécula de glucosa me va a generar 2 piruvatos, entonces no los puedo ver por separado, porque una molécula de glucosa genera 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de piruvato generan 2 moléculas de acetil-CoA, ¿verdad? Entonces yo no puedo, si yo digo una molécula de glucosa, me va a rendir un total de 38 ATP. Porque tal vez lo que usted quiere decir es que 19 ATP de una molécula de acetil-CoA y 19 de la otra. Tal vez eso es lo que quiere decir. Sí, eso es. Entonces no, veamos que por cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs se producen 12 ATP. ¿Verdad? Se producen 12 ATP. Entonces, luego, 12 ATP por las dos moléculas de acetil-CoA me generan 24. Y luego le sumo la primera parte que se obtuvo desde la conversión de glucosa hasta acetil-CoA, que sería, que es lo que estaba sumando acá, 24 acá más 24 acá me dan los 38 ATP. Si yo solo quiero hablar de una molécula de acetil-CoA, entonces decir que una molécula de acetil-CoA rinde 12 ATP. 24 más 24. 24 más 24 no son 48 en total. Ay, espérenme, aquí tengo un error. Sí, no sé por qué dije 24. A ver, si sumamos nosotros acá, aquí tenemos 6 ATP, más 2 acá, 8, más 6, 14. 14 más 24 sí son 38, ¿verdad? Sí, estaba haciendo, no sé por qué estaba sumando 24 más 24. ¿Sí me entienden? La corrección, ¿no? 6 ATP que se obtienen de la conversión de glucosa a piruvato, se liberan 2 moléculas de NAD, son 6 ATP. Más 2 ATP acá son 8. 2 piruvatos, cada piruvato para convertirse en acetil-CoA libera un NAD reducido, pero como son 2 moléculas, 2 NAD. Entonces aquí tengo 6 ATP. Entonces, 6 más 2, 8, más 6, 14. No sé por qué hace rato en realidad sumé 24, quién sabe por qué. 14 más los 24 que se obtienen de 2 moléculas de acetil-CoA, entonces ya tenemos los 38. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctora, gracias. Está bien que me haya preguntado para aclararle, ¿verdad? Porque no sé dónde saqué 24 aquí arriba, ¿verdad? Entonces ya tenemos una molécula de 30, que una molécula de glucosa cuando se oxida rinde 38 ATP. Y esta explicación de cómo se va obteniendo el ATP ya lo explicamos en la gráfica, las láminas anteriores, ¿verdad? Entonces, la glucólisis en condiciones aeróbicas me rinde un total de 38 moléculas de ATP. Y en esta pues vemos lo mismo que explicamos, solamente que se ve qué reacciones se llevan a cabo en el citoplasma y qué reacciones se llevan a cabo en la mitocondria. Entonces, de la glucosa, por la vía de la glucólisis, se convierte la glucosa en piruvato, me genera 2 moléculas de piruvato, me genera 2 NAD reducido y 2 ATP. Esto ocurre en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Y estos NAD después son lanzados hacia la mitocondria por las lanzaderas de malato y gliceraldehído 3-fosfatos que vimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Y estos 2 piruvatos se van a convertir en acetil-CoA,
Y para convertir piruvato en acetil-CoA se liberan 2 moléculas de NAD, que también va a ir al transporte de electrones en la cadena respiratoria. Y esta acetil-CoA en el ciclo de Krebs me va a generar 6 moléculas de NAD, 2 de FAT y 2 ATP. ¿Verdad? Entonces tenemos los ATP netos que se van a ir a obtener, a sumar los 38 ATP que también se obtienen de la liberación del transporte de electrones de los NAD y de los FAT que se liberaron en la mitocondria de la célula, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos 38 ATP que se obtienen de la oxidación de una molécula de glucosa. Entonces, esta parte acá, ¿verdad? Ocurre en el citoplasma y luego lo que ocurre en la mitocondria de la célula. Por eso, en la conferencia pasada, les decía que la mitocondria es una máquina para la fabricación de energía, porque es donde se obtiene la mayor cantidad. Si se fijan, en la glucólisis que se lleva a cabo, glucólisis anaeróbica, que se lleva a cabo en el citoplasma, solo se obtienen 2 moléculas de ATP, ¿verdad? Una cantidad menor de ATP y el resto, la mayor cantidad, se obtiene en la mitocondria de la célula. Entonces, ya vimos la glucólisis. ¿Cuánto me rinde la glucólisis aeróbica? 38 ATP. Ahora, ¿cuánto me rinde la glucólisis anaeróbica? Entonces, todo este paso ya lo explicamos en las láminas anteriores, la formación de glucosa, la transformación de glucosa hasta obtener ácido pirúvico, que teníamos un total de 8 ATP. Por fermentación, este ácido pirúvico o piruvato se convierte en lactato. Para que el piruvato se convierta en lactato necesita de esta coenzima, como es el NAD reducido, para que reduzca el piruvato y forme el lactato y de esta manera salga oxidado. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo un gasto de moléculas de coenzimas reducidas y que vimos cómo estas moléculas son equivalentes a 3 ATP. Y entonces, si se gastaron estas moléculas de NAD, como teníamos 2 ácidos pirúvicos que se van a convertir en 2 lactatos, entonces se gastan 2 moléculas de NAD. Significa que aquí se están gastando 6 moléculas de ATP. Entonces, 8 ATP que habíamos tenido hasta la formación de glucosa hasta piruvato, al convertirse el piruvato en lactato, se gastan 6 ATP. Entonces, significa que se tienen nada más 2 ATP cuando hablamos de una glucólisis anaeróbica, porque glucólisis anaeróbica es la conversión de glucosa hasta piruvato y de piruvato a lactato. Entonces, en condiciones anaeróbicas solo tenemos un total de 2 ATP, que es una cantidad pequeña comparada a la cantidad de ATP que tenemos en glucólisis aeróbica, que son 38 ATP. Pero como esto ocurre en el músculo, ¿verdad? La formación el metabolismo de la glucólisis anaeróbica ocurre en el músculo, pues aunque es una cantidad pequeñita, pero como tenemos la mayor parte de nuestro cuerpo es músculo, entonces significa que hay muchas células realizando este metabolismo de glucólisis anaeróbica para obtener 2 ATP, ¿verdad? ¿Quiénes dijimos que hacían la glucólisis anaeróbica? Además del músculo, ¿qué otros, quiénes más realizan la glucólisis anaeróbica? Las bacterias. Las bacterias, microorganismos, ¿verdad? Y los eritrocitos como célula, los glóbulos rojos, realizan glucólisis anaeróbica porque carecen de mitocondria, no pueden ellos obtener la energía a través de la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo los dos tipos de glucólisis, aeróbica y anaeróbica. La aeróbica me rinde más cantidad de ATP que la anaeróbica. Y entonces acá vemos que el balance energético por esta vía, que es la fermentación láctica,
glucosa forma piruvato y que el piruvato se convierte en lactato, pues solamente me rinde 2 moléculas de ATP. ¿Verdad? Esta es otra forma de verlo, ¿verdad? Como la glucosa se convierte en ácido pirúvico y que luego por fermentación láctica pues me va a generar las 2 moléculas de ATP. Y la fermentación alcohólica, también ya dijimos que algunos microorganismos realizan la fermentación alcohólica, que al final también me va a generar 2 moléculas de ATP. O sea, es decir, glucosa se convierte en piruvato y este piruvato en acetaldehído y después el etanol. Entonces vemos los tipos de fermentación, qué tipos de bacterias realizan la fermentación láctica, ¿verdad? Las lactobacillus, streptococcus, ¿verdad? ¿Y qué es lo que fermenta? Los azúcares de la leche, de la lactosa, y entonces por eso forman el ácido, el ácido láctico. La fermentación alcohólica, pues la realizan algunas levaduras, ¿verdad? Azúcares presentes en la uva y forman pues el alcohol etílico más dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces vemos qué tipos de bacterias realizan la fermentación láctica y pues qué tipos de microorganismos realizan la fermentación alcohólica, ¿verdad? Entonces ya vemos cómo la importancia de la fermentación láctica. Como les decía hace rato, que las bacterias fermentan lo que es la lactosa, y en el caso de la leche, cuando la dejamos a temperatura ambiente, las bacterias que están presentes en la leche la fermentan y forman la leche agria, que es el sabor agrio que le da a la leche, ¿verdad? Entonces, y eso es beneficioso para el organismo. Nosotros consumimos la leche agria, ¿ya? Porque las bacterias presentes ahí son las lactobacillus. Entonces son beneficiosas para mantener la salud intestinal, ¿verdad? Entonces vemos cómo alimentos fermentables son saludables porque ayudan a regenerar las bacterias de la flora intestinal, ¿verdad? El yogur, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Porque contiene estas bacterias, lactobacillus, estos microorganismos están presentes en el yogur, ¿verdad? Y pues ayuda a mejorar si una persona tiene el síndrome del intestino irritable, ¿verdad? Para evitar una úlcera, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos microorganismos realizan este tipo de fermentación láctica, ¿verdad? Y la fermentación alcohólica, como les decía, las levaduras, ¿verdad? Son las que van a producir, en el caso de la cerveza, se lleva a cabo por levaduras, ¿verdad? Para convertir la malta que está presente en la cebada, ¿verdad? Y también va a formar lo que es el alcohol por este tipo de metabolismo, por fermentación, ¿verdad? Bueno, y entonces tenemos los dos procesos que se llevan a cabo, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, que son dos procesos parecidos porque al final me rinden la energía. ¿Qué quiere decir? Si estas bacterias llevan su metabolismo por fermentación láctica, es una manera de obtener energía. Que producen un compuesto, en el caso de la leche agria, que le dé el sabor ácido, pero es para sobrevivir estas bacterias, para poder tener energía y proliferarse, ¿verdad? Estas bacterias. Bueno, y pues este es un esquema de cómo ocurre la fermentación alcohólica, desde la glucosa hasta generar el etanol, cómo es que se lleva a cabo, ¿verdad? Por fermentación. Y pues en esta lámina, vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo se nos va, vemos cómo tenemos el balance energético por la vía aeróbica, que tenemos un total de 38 ATP,
y por la vía anaeróbica un total de 2 ATP, que ya lo explicamos en los esquemas anteriores. No voy a entrar en más detalle porque ya fue explicado en esquemas anteriores. Solamente comparar el total de ATP que se obtiene en la vía de la glucólisis aeróbica y anaeróbica. Bueno, pasamos a al proceso de gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Es la obtención de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Por ejemplo, el lactato se puede convertir en piruvato y este piruvato puede convertirse en oxalacetato en el ciclo de Krebs y luego pues de aquí podemos formar lo que es glucosa, glucógeno o disacárido, otros monosacáridos, ¿verdad? Del triacilglicérido, cuando se degrada, va a formar ácido graso y glicerol. Este glicerol, ¿verdad?, puede ir a unirse a esta vía de formación del fosfoglicerato y continuar para formar glucosa. Algunos aminoácidos glucogénicos, como por ejemplo la alanina se puede convertir en glucosa también, ¿verdad? Entonces, la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. En el caso de la degradación de proteínas musculares, ¿verdad?, me genera lo que es el aminoácido glutamato, por una reacción de interconversión, al reaccionar con el piruvato, se convierte en alanina y esta alanina del músculo pasa hacia el hígado y esta alanina en el hígado se vuelve a convertir en piruvato y este piruvato se convierte en glucosa y luego esta glucosa pues va a nivelar los niveles de glucosa en sangre y sigue otra vez esta glucosa en el músculo y va el ciclo, ¿verdad? Entonces significa que la alanina es un aminoácido que se puede convertir en piruvato y que luego se convierte en glucosa. Entonces la vía de la gluconeogénesis es que a partir de sustancias que no son carbohidratos, como el glicerol, como el lactato y como la alanina, todos ellos me van a generar glucosa para equilibrar los niveles de glucosa en sangre, para, si tenemos suficiente glucosa, pues almacenarlo en forma de glucógeno, formar glucoproteínas para formar disacáridos y otros monosacáridos, ¿verdad? Entonces, gluconeogénesis es obtención de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Y ya lo tenemos acá, de la alanina, que se forma piruvato, del lactato, que se convierte en piruvato, y también otros aminoácidos que se convierten en piruvato y en oxalacetato y que luego sigue esta vía para poder obtener glucosa. Del glicerol se forma el gliceraldehído 3-fosfato, de hidroxiacetona fosfato y también me genera glucosa. Entonces, ¿cuáles son los compuestos que por la vía de la gluconeogénesis me pueden formar glucosa? Compuestos que no son carbohidratos, alanina, lactato, piruvato, glicerol, todos ellos van a formar glucosa. Y este proceso de gluconeogénesis, ¿en qué momento se lleva a cabo? En periodos de ayuno. Cuando no hemos ingerido carbohidratos, entonces la célula utiliza otros compuestos que no son carbohidratos para generar glucosa y que no nos dé una hipoglicemia, para equilibrar los niveles de glucosa en sangre o para llevar energía inmediata a todas las células, ¿verdad?, si es que necesitan en ese momento de energía. Bueno, entonces vemos cómo en este esquema las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo para obtener o sintetizar glucosa a partir de alanina, a partir de lactato. Vemos cómo estos se convierten en piruvato, que actúa la enzima piruvato carboxilasa. Aquí necesitamos del gasto de 2 moléculas de ATP más bicarbonato y se forma el oxalacetato. 2 moléculas de oxalacetato necesita del gasto de GTP, que es equivalente a un ATP,
¿verdad? Por medio de la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa y forma el fosfoenol piruvato. Y este fosfoenol piruvato forma el 3-fosfoglicerato. Este glicerol también puede venir acá a seguir la vía de la glucólisis, para seguir la vía de la síntesis de la glucosa. Entonces, este 3-fosfoglicerato, por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa y también con gasto de ATP, vemos que se forma el 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato, por acción vemos que en este caso la molécula se va a reducir para formar la fructosa 1,6-difosfato. Aquí se libera un grupo fosfato por acción de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, forma la fructosa 6-fosfato y luego esta se convierte en cisómero, la glucosa 6-fosfato, y ya de una vez se libera el grupo fosfato y se convierte en glucosa por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces vemos que el ATP que se forma o que se libera de la degradación de la glucosa, la célula lo utiliza para poder llevar a cabo síntesis de compuestos que son necesarios para la célula, ¿verdad? Entonces hay gastos de ATP y también hay gastos de las coenzimas que se liberaron en la glucólisis, como vimos que se liberaron coenzimas reducidas que son equivalentes a ATP. Por eso se dice que en las vías catabólicas, que es cuando se degrada la glucosa para formar piruvato, acetil-CoA, o para formar dióxido de carbono y agua, se libera ATP. Y ese ATP que se forma de las reacciones catabólicas son utilizadas en las reacciones anabólicas. ¿Por qué esta es una reacción anabólica? Porque el piruvato es una molécula de 3 carbonos y ahora vamos a sintetizar una glucosa que es una molécula de 6 carbonos. Es una reacción anabólica, es una reacción de síntesis. ¿Ve? Entonces vemos cómo estos metabolismos se necesitan porque la energía que se libera en las reacciones catabólicas son utilizadas en las reacciones anabólicas, ¿verdad? Entonces, acá vemos dónde ocurren estas entradas de lactato y alanina para poder formar glucosa. Entonces, acá, en esta lámina de acá arriba, vemos cómo el piruvato que se convirtió por la oxidación de la glucosa en el músculo, este piruvato, por una reacción de interconversión con este aminoácido glutamato, forma el aminoácido alanina. Esta alanina va a vía sanguínea y en el hígado la alanina se convierte por una reacción de interconversión, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en aminoácidos. Esta alanina se convierte en piruvato y este piruvato por la vía de la gluconeogénesis se convierte en glucosa. De esta manera, la glucosa va a la vía de la glucólisis nuevamente, ¿verdad? Porque el objetivo de que la célula sintetice glucosa a partir de sustancias no carbohidratos es para mantener los niveles de glucosa en sangre o para que aporten energía para la célula. Esta glucosa sigue la vía de la glucólisis y libera más ATP y así la célula adquiere el ATP que se va gastando cuando se llevan a cabo reacciones de síntesis, reacciones anabólicas. Y luego, en este otro gráfico, podemos ver que en el músculo la glucosa por fermentación láctica produce lactato. Este lactato va por vía circulación y va al hígado y este lactato en el hígado por la vía de la gluconeogénesis forma glucosa y ya esta glucosa pues va otra vez por circulación para llegar nuevamente al músculo, ¿verdad? Entonces vemos qué es lo que ocurre en el músculo y qué es lo que ocurre en el hígado. Entonces, cómo tanto la alanina se convierte en el hígado, la alanina proveniente del músculo, en el hígado esta alanina forma piruvato y luego glucosa por la vía de la gluconeogénesis y el lactato que se produce en el músculo va a circulación y este lactato en el hígado por la vía de la gluconeogénesis también forma glucosa. De esta manera, la célula convierte otros compuestos que no son carbohidratos en glucosa por la vía de la gluconeogénesis. ¿Ya? Y ya tenemos de esta manera
cómo la célula en periodos de ayuno adquiere su energía, sintetiza glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. Cuando no hemos ingerido alimentos que contienen carbohidratos y andamos en ayuno, entonces la célula ocupa otros compuestos como son la alanina, lactato, y ellos me van a generar glucosa. Alanina me va a generar glucosa y el lactato me va a generar glucosa. Y eso ocurre la vía de la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos se lleva a cabo en el hígado, ¿verdad? Y entonces de esa manera ya tenemos la gluconeogénesis, obtener glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, y luego esta glucosa, si se va por la vía de la glucólisis, va a generar energía para la célula. Y también vemos, si comparamos ambos procesos, la glucólisis y la gluconeogénesis, podríamos decir que es una ruta inversa, pero no es idéntica. ¿Por qué? Porque si vemos en la vía de la formación de piruvato hasta obtener glucosa, hay un paso más, ¿verdad? Que es la formación de piruvato a oxalacetato y después del oxalacetato a fosfonolpiruvato. Cuando se degrada la glucosa, vemos que de una vez el fosfonolpiruvato pasa a la formación de piruvato. Entonces, hay enzimas distintas en ambas vías, ¿verdad? O sea, siempre podríamos decir que es una ruta inversa, pero no es idéntica, porque hay enzimas que son distintas en uno y en otro. Si se fijan acá en el gráfico de la fructosa 6-fosfato, para formar fructosa 1,6-bifosfato, actúa la enzima fosfofructoquinasa. Y para convertir fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, actúa la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces, eso es la limitante. Hay reacciones en las cuales se utilizan otras enzimas, y también en el último, en este paso, que nosotros tenemos que el fosfonolpiruvato de una vez se convierte en piruvato, pero el piruvato, para volver a formar fosfonolpiruvato y seguir hasta la formación de glucosa, necesitamos un paso más, que se convierta primero en oxalacetato y hasta después fosfonolpiruvato y que continúe la vía, ¿verdad? Entonces son dos procesos inversos, pero no son idénticos, ¿verdad? Porque hay reacciones que utilizan otras enzimas para poder llevarse a cabo. Y ya aquí comparamos dónde ocurre la gluconeogénesis y dónde ocurre la glucólisis. La glucólisis en el músculo, la glucosa se convierte en piruvato y luego el piruvato en lactato y me genera 2 moléculas de ATP. Este lactato del músculo pasa al hígado para que se convierta en piruvato. Hay un gasto de energía y que luego el piruvato se convierte en glucosa. Entonces, estos procesos se llevan a cabo, ¿verdad? Ambos para luego generar la glucosa y que siga la vía de la glucólisis. Y entonces aquí hablaríamos del ciclo de Cori. El ciclo de Cori es cuando el lactato se convierte en el hígado en piruvato para generar glucosa y que esta glucosa vaya a todas las células por la vía de la glucólisis anaeróbica, generar energía, en el caso de las células del sistema nervioso. ¿Verdad? El ciclo de la glucosalanina es cuando la glucosa en el músculo se convierte en piruvato y este piruvato se convierte en alanina y luego esta alanina va hacia el hígado para convertirse nuevamente en piruvato y generar glucosa, ¿verdad? Entonces de esta manera es como se lleva a cabo estos dos ciclos, el ciclo de Cori, ¿verdad? Y el ciclo de la glucosa alanina. Y pasamos al glucógeno como reserva de combustible, ¿verdad? El glucógeno se degrada en momentos que estamos en periodos de ayuno para mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra almacenado? Mayoritariamente un porcentaje mayor en el hígado y un pequeño porcentaje en el músculo. Entonces, cuando la glucosa forma glucógeno, el proceso sería glucogenogénesis, porque vamos a sintetizar glucógeno.
Y cuando el glucógeno se degrada a glucosa es glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, en el músculo vemos cómo se lleva a cabo la degradación del glucógeno para liberar energía por la glucólisis anaeróbica. Entonces, en el músculo, la degradación del glucógeno va a ser para la producción de ATP. Y en el hígado, la degradación del glucógeno es para mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? O sea que la degradación del glucógeno para generar glucosa en el músculo, ¿verdad? Se da más rápido porque necesitamos que produzca energía. En cambio, en el hígado, la degradación del glucógeno para producir glucosa es solamente para mantener los niveles de glucosa en sangre, evitar que haya una hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, cuando el glucógeno se degrada, forma glucosa 1-fosfato, esta forma glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato, por la vía de la glucólisis, va a formar piruvato. Por la vía de la glucólisis anaeróbica va a formar lactato. Por la vía de la glucólisis aeróbica va a formar dióxido de carbono y agua. Entonces, esto donde ocurre en el músculo, en el riñón, también en el hígado, la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Se convierte en glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre. Y acá en este gráfico vemos cómo van incrementando los niveles de glucógeno dependiendo en qué periodo estamos, ¿verdad? Si se necesita que se almacene o se necesita que se degrade el glucógeno, ¿verdad? Para mantener los niveles de glucosa en sangre. Y entonces acá la biosíntesis del glucógeno ocurre en 3 etapas, que sería el proceso de iniciación, que es cuando la glucosa de la dieta forma glucosa 6-fosfato, por la vía de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, genera la glucosa 6-fosfato, y de esta forma la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato reacciona con el uridín trifosfato, ¿verdad? De aquí se libera un grupo, un fósforo inorgánico y se forma el uridín difosfato de glucosa. Y luego este uridín difosfato de glucosa se une con el glucógeno iniciador, el glucógeno que ya está existente, ¿verdad? Que ya está de manera intracelular. Entonces, por medio de la enzima glucógeno sintetasa, se libera el UDP y de esta manera la glucosa se va a ir uniendo a la molécula de glucógeno que ya teníamos y se va ramificando por medio de la enzima glucosiltransferasa, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la primera etapa de iniciación es cuando se forma la glucosa 1-fosfato, se une con el uridín trifosfato, actúa la enzima uridín difosfato, glucosa pirufosfolirasa para formar el UDP de glucosa. Y cuando ya este UDP de glucosa se va a unir al glucógeno iniciador, estamos hablando de una elongación, o sea, se va a ir haciendo más grande la molécula. Y luego, en la tercera etapa, es cuando se va a ir ramificando, ¿verdad? Porque el glucógeno es una molécula ramificada. Entonces ahí se van a ir uniendo tantas moléculas de glucosa vayan entrando. Y de esta manera pues ya tenemos la formación del glucógeno a partir de la glucosa que viene de la dieta o de la gluconeogénesis, ¿verdad? Y acá pues es por pasos, que vamos a ir más rapidito, y luego cómo es que se forma la primera reacción, ¿verdad? Formar de glucosa 6-fosfato por acción de la enzima, que va a cambiar la posición del grupo fosfato, del carbono 6 al carbono 1. La segunda parte es cuando la glucosa 1-fosfato se une con el uridín trifosfato, ¿verdad? Actúa la enzima y entonces se forma el UDP de glucosa más fósforo inorgánico, ¿verdad? Y de esta manera es como se van uniendo las moléculas. Y luego, la tercera etapa es cuando el UDP de glucosa se va a incorporar a la molécula de glucógeno que ya teníamos inicialmente, ¿verdad? Y entonces acá ya tenemos
aquí ya tenemos el glucógeno, ¿verdad? Cómo la molécula de glucosa se va a ir uniendo al glucógeno iniciador que ya teníamos de manera intracelular y de esta manera se va a ir ramificando para formar la molécula de glucógeno. Y ya tenemos así la molécula de glucógeno, una molécula lineal, una molécula ramificada. Y la parte de la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, actúa la enzima glucógeno fosforilasa, que es la que va a desramificar, ¿verdad? Y entonces va a liberar una molécula de glucosa fosfatada, que es la glucosa 1-fosfato, se convierte por acción de la enzima fosfoglucomotasa en glucosa 6-fosfato y después ya se libera la glucosa. Y ya tenemos glucosa lista para que se lleve a cabo la glucólisis, tanto aeróbica como anaeróbica. Entonces, ¿quiénes liberan los niveles de glucosa en sangre? Pues la nivelación o el equilibrio de los niveles de glucosa en sangre, pues lo hace a través de la enzima, a través de hormonas, cuando hay niveles bajos de glucosa, actúa el glucagón, adrenalina y cortisol para incrementar los niveles de glucosa en sangre, y cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, actúa la hormona insulina, ¿verdad? Que el objetivo es evitar que haya una hiperglicemia. Entonces, tenemos las distintas hormonas involucradas a ver, por favor, ese que tiene el micrófono activado. Entonces vemos cómo las hormonas juegan un papel importante en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Ya les explicaba, cuando hay niveles bajos de glucosa, actúa el glucagón que degrada al glucógeno, como la adrenalina y el cortisol, y cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, actúa la insulina con el objetivo de llevar a la formación de glucógeno y evitar que haya una hiperglicemia. Entonces aquí en este gráfico vemos los dos procesos. El catabolismo, que es la degradación del glucógeno a todas las vías donde puede ir el glucógeno cuando se degrada, va a la formación de glucosa 6-fosfato, esta va a la vía de la glucólisis anaeróbica, aeróbica, va a equilibrar los niveles de glucosa en sangre y va a la vía de las pentosas. ¿Ya? Las pentosas generan estas coenzimas, NAD-fosfatado reducido, y generan ribosa, que la ribosa es importante para la formación de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y el anabolismo es sintetizar glucógeno a partir de glucosa. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que regulan estas vías? La glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora de la degradación del glucógeno. Si hay suficiente glucosa en sangre, no es necesario que degrada el glucógeno para que ya no se libere más glucosa, ¿verdad? ¿Y cuál es la enzima reguladora de la degradación de la síntesis de glucógeno? Es la glucógeno sintetasa. ¿Verdad? La glucógeno sintetasa, de manera alostérica, pues es la que va a regular esta vía. Entonces vemos como el papel importante de la glucosa. ¿Por qué? Porque si ella se oxida por la vía de la pentosa, forma ribosa para la síntesis de ácido nucleico. Si se oxida por la vía de la glucólisis, forma piruvato para que por fermentación láctica y etanólica pues va a tener energía en condiciones anaeróbicas. Y en condiciones aeróbicas, pues forma acetil-CoA, dióxido de carbono y agua. Y la glucosa, cuando hay en exceso, puede almacenarse en forma de glucógeno en los animales y en forma de almidón en las plantas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el ayuno, en el ciclo ayuno-alimentación? Entonces, ¿qué es lo que les decía hace rato? Cuando estamos en ayuno, el glucógeno del hígado se degrada, forma glucosa, esta glucosa va a ir a aportar energía a las células del sistema nervioso, pero también esta glucosa va a ir al músculo y en el músculo el piruvato se va a convertir en lactato y también aportar energía, que son 2 ATP.
Y luego del músculo, este lactato en el hígado se convierte nuevamente en glucosa y este piruvato por la vía de la gluconeogénesis se convierte en alanina y también va a formar glucosa, ¿verdad? Entonces, esta es, en el momento de ayuno, es cuando se degrada el glucógeno y para que se degrade el glucógeno, ¿quién actúa? La hormona glucagón que se secreta del páncreas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la degradación del glucógeno, forme glucosa y que esta glucosa va a aportar energía a todas las células y que de otros compuestos también se puedan sintetizar nuevamente glucosa y seguir con el aporte de energía. Entonces vemos lo que explicaba hace rato, que el glucagón moviliza el combustible degradando al glucógeno cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, al igual que la adrenalina en respuesta al estrés. Y la insulina cuando hay niveles altos de glucosa en sangre y me lleva a la síntesis de glucógeno. Entonces vemos acá cómo el metabolismo del carbohidrato se puede ir a otras vías también, ¿verdad? De la glucosa de la dieta, pues va a formarse la glucosa 6-fosfato cuando se fosforila. Por la vía de la gluconeogénesis, a partir del lactato, alanina, glicerol, vamos a tener también formación de glucosa, que al final va a formar glucosa 6-fosfato. Por la glucogenólisis, que cuando se degrada el glucógeno también va a liberar glucosa, se va a transformar en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato por la vía de la glucólisis va a formar piruvato, este piruvato se va a convertir en acetil-CoA, este acetil-CoA va al ciclo de Krebs y también va a ir a sintetizar ácido graso, ¿verdad? Y también se van a mantener los niveles de glucosa en sangre. Y esta glucosa 6-fosfato, si ya está en exceso, pues va a ir a la vía de las pentosas para generar ribosa para la síntesis de ácidos nucleicos y también se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Entonces vemos cómo en el hígado se lleva a cabo estos tipos de metabolismo. ¿Y qué es lo que pasa en el ciclo ayuno-alimentación? Entonces tenemos, si estamos, vamos a ver, una vez que nosotros tenemos la ingesta de los alimentos, la glucosa llega una vez que se hace la digestión, se absorbe, la glucosa llega hasta el hígado, y en el hígado luego es liberada la glucosa hasta al sistema, las células del sistema nervioso, para que la glucosa por la vía de la glucólisis aeróbica adquiera energía en forma de ATP. Y luego esta glucosa, después de llegar al hígado, va a todas las células musculares y la glucosa también se convierte por la vía anaeróbica, la glucosa en piruvato y luego en lactato para generar también ATP, ¿verdad? Pero si hay un exceso de carbohidrato, entonces en el hígado la glucosa se convierte en glucógeno y en el músculo la glucosa se almacena formando el glucógeno para tenerlo como reserva energética. Y si hay un exceso de glucosa, entonces la glucosa se va a formar la dihidroxiacetona-fosfato, forma el gliceraldehído 3-fosfato y con el ácido graso forma el triacilglicerio en el tejido adiposo. Es por eso que se dice que si hay un consumo excesivo de carbohidratos, además de almacenarse en forma de glucógeno, también el exceso de glucosa se convierte en grasa y se almacena en el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el ayuno leve? En el ayuno leve vemos cómo el glucógeno se degrada y forma glucosa. Y esta glucosa pues va a ir a las células del sistema nervioso, va a ir a las células del tejido muscular y va a llevar a cabo la glucólisis aeróbica y glucólisis, la glucólisis aeróbica, ¿verdad? Entonces luego vemos cómo también del músculo se degrada el glucógeno para formar glucosa y aportar energía también para el músculo, ¿verdad? Luego, si tenemos un ayuno prolongado, ya se degradó el glucógeno en el ayuno leve, pero en el ayuno prolongado se degrada el triacilglicérido que está almacenado en el tejido adiposo, forma ácido graso y glicerol, este glicerol llega al hígado
El glicerol se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, luego se convierte en dihidroxiacetona-fosfato para convertirse en glucosa y de esta manera seguir liberando glucosa para que vaya a la célula a que se lleve a cabo la glucólisis aeróbica para aportar energía para la célula, ¿verdad? Y los ácidos grasos que provienen de la degradación del triacilglicérido en el hígado, estos ácidos grasos se convierten en acetil-CoA por un proceso que se denomina beta-oxidación, que ya lo van a ver en metabolismo de lípidos. Esta beta-oxidación forma el ácido graso se convierte en el ácido graso activado por un proceso de beta-oxidación, se convierte en cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos van al cerebro para que estos cuerpos cetónicos se convierten en acetil-CoA y estos acetil-CoA pues en el ciclo de Krebs también liberen ATP. Entonces ya tenemos en el ayuno leve solo el glucógeno se degrada para aportar energía, para formar glucosa y que la glucosa por la vía de la glucólisis aporte energía. En el ayuno prolongado, ya además de que se gastó el glucógeno almacenado en forma de reserva energética, tanto en el hígado como el músculo. Disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un grupo de nosotros tiene seminario ahorita a las 12, entonces nos vamos a salir de la llamada, solo para no quedar ausente de la conferencia. No sé si va a descargar la lista. Sí, sí, está bien, está bien. Yo de todas maneras ahí veo cuánto tiempo estuvieron ustedes conectados y los que se desconectaron en este momento, pues ya sé que es un grupo que va, ya casi vamos a terminar, pero ustedes como van al seminario está bien, pueden desconectarse. Sí, está bien. Gracias, paso buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Entonces les decía, ¿verdad? Que en el ayuno prolongado, primero la célula utiliza las reservas energéticas como es el glucógeno para que se degrade a glucosa y de esta manera lleve a cabo la glucólisis por vía aeróbica, que también degrada el triacilglicérido y que el triacilglicérido, este glicerol, me va a formar glucosa por la vía de la gluconeogénesis, ¿verdad? Y seguir alimentando los niveles de glucosa en sangre y aportar energía para todas las células. Y que el ácido graso, pues también en el hígado se va a convertir en cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos en las células del sistema nervioso, los cuerpos cetónicos se convierten en acetil-CoA y esta acetil-CoA por el ciclo de Krebs pues va a también llevar a cabo lo que es la producción de energía, ¿verdad? Y también los ácidos grasos en el músculo, por el proceso de beta-oxidación, estos ácidos grasos se convierten en acetil-CoA y van a generar también ATP, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el ejercicio de estrés? También lo mismo que hemos venido explicando ahorita, se va a llevar a cabo lo que es la degradación del glucógeno, que ya lo vimos, la degradación del triacilglicérido, todos ellos van a aportar la formación de glucosa para que se lleve a cabo la glucólisis aeróbica, pero también la glucólisis anaeróbica en el músculo. La glucosa va a formar lactato y este lactato en el hígado va a generar glucosa nuevamente, ¿verdad? Y entonces vemos todo lo que explicamos en la lámina anterior. La única adición que hay en esta lámina es que en el músculo la glucosa por la vía de la glucólisis anaeróbica va a liberar ATP y el lactato producido en la glucólisis anaeróbica, pues en el hígado se va a convertir nuevamente en glucosa. ¿Verdad? Como estamos en músculo en el ejercicio, entonces el músculo, las células musculares son las que llevan a cabo la glucólisis anaeróbica en el ejercicio o en el estrés. ¿Ah? Y pues ya tenemos cómo ocurre. ¿Verdad? Ya hace rato explicábamos quiénes equilibran los niveles de glucosa en sangre, la insulina cuando hay niveles altos de glucosa en sangre y el glucagón cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre. ¿Qué hace el glucagón? Degradar al glucógeno para liberar glucosa y que esta glucosa se equilibre esos niveles bajos que había de glucosa en sangre. Y en el caso de la insulina, pues evita que haya una hiperglicemia y que los niveles de glucosa
altos en sangre se vayan a almacenar en forma de glucógeno. Y ya llegamos al final, creo. Ya la última parte iba rápido porque ya el tiempo se nos va. El otro tipo de metabolismo de los carbohidratos es la vía de las pentosas, que la glucosa, ¿verdad? Se fosforila, forma la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por acción de estas coenzimas, como es el NAD-fosfatado oxidado, ¿verdad? Por medio de esta coenzima se va a formar la ribulosa 5-fosfato, es decir, la conversión de glucosa 6-fosfato en ribulosa 6-fosfato. En este sentido, aquí se liberan NAD-fosfatados reducidos, ¿ya? Que estos son utilizados en algunas reacciones bioquímicas. Esta ribulosa 5-fosfato genera ribosa, que esta ribosa es importante porque son precursores de los nucleótidos para formar el ATP, para formar coenzimas como son NAT y FAT, y para formar los ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. Y otra función de la vía de las pentosas es que es esta producción de NAD-fosfatado reducido, ¿verdad? Son importantes para poder sintetizar ácidos grasos, para poder sintetizar colesterol, para poder sintetizar nucleótidos. Entonces, esta vía de las pentosas es importante porque tiene dos funciones, dos grandes funciones. La primera función es porque la ribosa me va a servir de precursor para generar estas moléculas. Y la otra función es que se genera estas coenzimas que se necesitan para poder sintetizar ácido graso, colesterol y nucleótidos. Yo creo que aquí terminamos. Y solamente las alteraciones que ya las explicamos o ya se han venido explicando de alguna manera, creo que en enzimas la vimos, ¿no? Que cuando hay deficiencia de la enzima lactasa, ¿verdad? Entonces, al no degradar a la lactosa en glucosa y en galactosa, pues al haber deficiencia de esta enzima, pues la lactosa pasa al intestino. Esta lactosa es nutriente de las bacterias. Estas bacterias realizan la degradación de la lactosa, como es al degradar la lactosa, forman glucosa y galactosa. Las bacterias utilizan la glucosa para hacer la fermentación láctica. Y entonces se generan estos ácidos orgánicos que provocan gases y dan lo que es la flatulencia y lo que es la diarrea. O sea, es decir, si hay deficiencia de la enzima lactasa, la lactosa pasa como tal al intestino. Esta lactosa es nutriente de las bacterias. Las bacterias hacen su fermentación láctica para poder obtener energía y proliferarse, ¿ya? Y para sobrevivir, pero en ese sentido generan ácidos orgánicos. ¿Cuál es el ácido que genera? El ácido láctico, y esto pues provoca flatulencia y pues al final también puede dar diarrea. Y el tipo de diabetes, pues por la diabetes tipo 1, ¿ya? Porque no se produce insulina porque las células productoras están destruidas, ¿verdad? Esto es una enfermedad autoinmune. Y luego tenemos la diabetes tipo 2, que aunque se produzca en algunas ocasiones la producción de insulina está disminuida, ¿ve? O los órganos no utilizan la energía, el azúcar no la utilizan para liberar energía porque crean una resistencia, es decir, no responden, los órganos no responden a la insulina. Cuando se está produciendo suficiente insulina, pues la insulina es la que lleva a almacenar el exceso de glucosa al hígado en forma de glucógeno, igual que en el músculo. Pero cuando hay diabetes, significa que los órganos no responden a la insulina y por lo tanto la glucosa no se metaboliza para producir energía y se quedan los niveles de glucosa altos en sangre. Y la otra enfermedad que son la obesidad, por el exceso de consumo de carbohidratos, pues te puede llevar a la obesidad, que sería una alteración relacionada con el metabolismo de los carbohidratos. Y entonces aquí terminamos, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. O pues aquí concluimos ya los 15 minutos que perdimos
porque no me podía conectar, pues son los 15 minutos que pasamos después de la hora prevista para finalizar. Muchachos, si tienen alguna pregunta, si no tienen pregunta, pues entonces concluiríamos aquí. Y pues les voy a subir la conferencia en Moodle para que se guíen. Y recuerden que ahí está la bibliografía recomendada para que ustedes consulten y puedan resolver las guías del seminario. Entonces, muchachos. Adiós, buenas tardes. Bueno, buenas tardes entonces.